Tal día como hoy, podcast número 85. Hay fechas que no se recuerdan, se sienten. En el verano de 1969, concretamente el 20 de julio, en España muchas familias estaban frente a un televisor en blanco y negro. Algunos en casa, otros en el bar del pueblo, otros pegados a una radio que chisporroteaba entre estática. Y entonces se oyó una voz, la voz de Jesús Hermida, corresponsal de Televisión Española en Washington, narrando en directo algo que ningún ser humano había narrado antes. No era la voz de un locutor, era la voz de alguien que tampoco podía creer lo que estaba viendo. Temblorosa, contenida, emocionada, con la elegancia de quien sabe que el momento es más grande que cualquier palabra que pudiera encontrar. Al otro lado del Atlántico, Walter Cronkite, el periodista más respetado de América, se quitó las gafas en directo y no pudo hablar durante unos segundos. Cronkite, que había cubierto la Segunda Guerra Mundial, el asesinato de Kennedy, los campos de batalla de Vietnam, sin palabras. Porque hay momentos en que el lenguaje llega tarde. Cada pueblo vivió aquella noche en su propio idioma, con su propia voz, y en español la voz fue Hermida. Pero detengámonos un momento porque para entender lo que significó aquella noche, necesitamos entender el mundo en el que ocurrió. Y ese mundo, en 1969, estaba roto. Hacía apenas un año, en mayo de 68, las calles de París ardían. Los estudiantes levantaban barricadas, los obreros paraban las fábricas y una generación entera le gritaba a sus padres que el mundo que habían construido no servía. No solo en Francia, en México, en Checoslovaquia, en Estados Unidos, en Alemania. El año 68 fue un temblor global. Y mientras tanto, Vietnam. Una guerra que nadie entendía del todo y que todos veían cada noche en el telediario. Jóvenes americanos muriendo en una jungla al otro lado del mundo por razones que sus madres no podían explicar. La violencia como política, la muerte como argumento. En Estados Unidos, Martin Luther King había sido asesinado en abril de 1968. Robert Kennedy, 2 meses después. La esperanza tenía fecha de caducidad aquel año. El sueño americano se estaba resquebrajando desde dentro. Y sobre todo esto, como un telón de fondo permanente, la Guerra Fría. 2 superpotencias con suficientes bombas atómicas para destruir el planeta varias veces. 2 modelos de mundo incompatibles mirándose a los ojos con el dedo en el gatillo. La humanidad dividida en 2 bloques, 2 ideologías, 2 miedos distintos que en el fondo era el mismo, que el otro lo apretara primero. En ese mundo, el 20 de julio de 1969, 2 hombres pisaron la luna. No como americanos, no como occidentales, no como representantes de un sistema político. Pisaron la luna como lo que eran en el fondo, despojados de todo lo demás. La pisaron como seres humanos. La plaga que dejaron en la superficie lunar no decía Estados Unidos conquista la luna, decía vinimos en paz en nombre de toda la humanidad. 600 millones de personas miraron hacia arriba aquella noche. El número más alto de telespectadores de la historia hasta ese momento. No importara si eras americano o soviético, creyente o ateo, rico o pobre, si vivías en una ciudad o en un pueblo sin asfalto. Por unos minutos, la humanidad entera contuvo la respiración al mismo tiempo. Las fronteras, los muros, las ideologías, todo suspendido, todo pequeño, todo ridículo, visto desde la distancia de 384.400 kilómetros. Esto me lleva a una pregunta más de medio siglo después, que si fuimos capaces de aquello, en medio de todo lo que estaba pasando, ¿qué seríamos capaces de hacer si decidiéramos luchar juntos por algo?
¿Qué pasaría si la humanidad eligiera objetivos comunes en lugar de fronteras? Si miráramos todos en la misma dirección, no durante unos minutos, sino de verdad. Hoy, en tal día como hoy, no vamos a hablar de cohetes ni de ecuaciones, vamos a hablar de lo que sintieron los que estuvieron allí, de un escritor que lo imaginó 100 años antes, de los hombres que tuvieron miedo y fueron de todas formas, y de lo que podemos aprender más de medio siglo después, de la noche en que tocamos la luna. Houston, aquí la base de la tranquilidad. El águila ha aterrizado. Bienvenidos a tal día como hoy. Bienvenidos al día que el hombre dio un pequeño paso que significó un gran salto para la humanidad. ¡Empezamos! Retrocedamos no un año, no una década, retrocedamos 100 años. Corre el año 1865. La Guerra de Secesión Americana acaba de terminar. Lincoln acaba de ser asesinado. El mundo se ilumina todavía con velas y lámparas de aceite. El automóvil no existe. El avión no existe. La radio no existe. Y sin embargo, en París, un escritor francés de 47 años se sienta ante su mesa y escribe una novela en la que 3 hombres viajan a la luna dentro de un proyectil disparado por un cañón gigante desde Florida. Su nombre era Julio Verne. Y lo que escribió de la Tierra a la Luna no era solo una aventura, era una visión. Una de esas visiones que la humanidad produce de vez en cuando y que solo reconocemos como tales cuando ya se ha cumplido. Las coincidencias entre la novela de Verne y la misión Apolo 11 son tan exactas que resultan inquietantes. El cohete de Verne partía de Florida. El Saturno V despegó de Cabo Kennedy, en Florida. La tripulación de Verne eran de 3 hombres. Armstrong, Aldrin y Collins eran 3. La cápsula de Verne se llamaba Columbiad. El módulo del mando del Apolo 11 se llamó Columbia. Y al regresar, la nave de Verne amerizaba en el Océano Pacífico. La cápsula del Apolo 11 también. 100 años de distancia, las mismas coordenadas del sueño. ¿Era magia? No, no era magia. Era algo más interesante que la magia. Era la imaginación humana funcionando como una brújula. Verne no predijo el futuro, lo convocó. Escribió con tanta precisión sobre lo que la humanidad deseaba que, un siglo después, la humanidad fue a buscarlo. Hay una idea que me parece fundamental aquí, y es esta. Los grandes sueños no nacen en los laboratorios, nacen en las páginas de los libros, en las conversaciones nocturnas, en las mentes de quienes se atreven a imaginar lo que todavía no existe. Los ingenieros de la NASA construyeron el cohete, pero Verne construyó el deseo. Konstantin Tsiolkovsky, el padre teórico de la cohetería moderna, confesó que de joven había leído a Verne y que fue esa lectura la que le puso las estrellas en los ojos. Una cadena invisible une la pluma de Verne con la huella de Armstrong en la superficie de la Luna. Una cadena hecha de imaginación, de lectura, de sueños transmitidos de generación en generación, como una antorcha que llega al pebetero que marca el inicio de las Olimpiadas. Y eso nos dice algo sobre nosotros, sobre lo que somos capaces de hacer cuando nos permitimos imaginar sin límites, sobre el peligro de despreciar a los soñadores, sobre por qué las sociedades que recortan la cultura, que cierran bibliotecas, que reducen la literatura a un adorno prescindible, están cortando también el hilo que las conecta con su propio futuro. Verne murió en 1905, 64 años antes de que sus sueños aterrizaran en la Luna. No lo vio, pero de alguna manera estuvo allí, dejándonos reflexiones como esta. Todo lo que un hombre es capaz de imaginar, otros hombres serán capaces de realizarlo.
Hablemos ahora de algo que los libros de historia suelen omitir, algo que no aparece en las fotos oficiales, ni en los discursos de los presidentes, ni en las placas conmemorativas. Hablemos del miedo. Pero antes, detengámonos en los números, porque a veces los números dicen lo que las palabras no pueden. El 16 de julio de 1969, el Saturno V despegó de Cabo Kennedy. 3 días de viaje a través del vacío absoluto. El 20 de julio, Armstrong y Aldrin se transfirieron al módulo lunar y a las 17:44 horas se desacoplaron del Columbia. 2 horas y media después, con el combustible al límite y una alarma desconocida sonando en el ordenador, tocaron la superficie. Permanecieron en la Luna 21 horas y 36 minutos. De ese tiempo, apenas 2 horas y media estuvieron fuera, caminando sobre la superficie. 2 horas y media. El tiempo que tardas en ver una película. El tiempo que la humanidad lleva 4 millones de años esperando. Luego el ascenso, el reacoplamiento con Collins. 3 días de regreso, 8 días, 3 horas y 18 minutos en total para cambiar la historia para siempre. Ahora bien, ¿qué había dentro de esos números? ¿Qué había dentro de esos 2 hombres? Armstrong y Aldrin no eran superhéroes, eran 2 hombres con familia, con dudas, con el corazón acelerado dentro de un traje espacial que pesaba 80 kilos. 2 hombres que sabían, con la claridad fría que da la formación militar, que podían no volver. La NASA lo sabía también. William Safire, asesor del presidente Nixon, redactó por encargo un discurso de condolencias. Un discurso que Nixon tendría que leer a la nación si los astronautas quedaban atrapados en la Luna sin posibilidad de rescate. El texto comenzaba así: el destino ha dispuesto que los hombres que fueron a la Luna en busca de paz descansen en paz en la Luna. Ese discurso existió. Estaba en un cajón, listo para ser leído. Nixon esperaba con él. El propio Armstrong confesó años después que estimaba las posibilidades de éxito en un 50%. La misma probabilidad que se tiene al acertar al tirar una moneda al aire. Y aún así, fue. Durante el descenso, a 150 metros de la superficie, sonó una alarma con el código 1202. Ninguno de los 2, ni Armstrong ni Aldrin, habían visto antes en los simuladores esta alarma. En Houston, un joven controlador de vuelo de 26 años llamado Steve Bales tardó 4 segundos en decidir. Bales determinó que la alarma se podía omitir. 4 segundos que podían significar abortar o seguir. Eligió seguir. Después se supo que fue un desbordamiento de la memoria, al tener que gestionar muchas tareas a la vez. El motivo fue que el radar de encuentro se dejó encendido por error, y este no paraba de enviar datos innecesarios al ordenador, y en esos momentos ya estaba procesando el alunizaje. La historia a veces cabe en 4 segundos. Cuando las patas del módulo tocaron la superficie, Armstrong reportó a Houston con una calma que todavía asombra. Y en Houston alguien le respondió: «Tienes un montón de tíos a punto de ponerse azules. Estamos respirando otra vez». Llevaban minutos sin respirar. Llevaban minutos esperando la noticia. Mientras tanto, Buzz Aldrin, y antes de bajar del módulo, hizo algo que muy poca gente sabe. Se sentó en silencio, sacó una pequeña copa de vino y una oblea de su bolsillo y celebró la comunión. Solo, en la superficie de la Luna. Era un hombre haciendo las paces con lo que podía pasar. Eso es lo que nadie cuenta, que aquella noche de gloria estaba cosida por dentro con hilo de miedo, que los héroes no son los que sienten miedo, son los que lo sienten y abren la escotilla de todas formas. JFK, el presidente Kennedy, en 1962, dijo: «No elegimos ir a la Luna porque sea fácil, sino porque es difícil, porque ese desafío es el que estamos dispuestos a aceptar».
Mientras Armstrong y Aldrin bajaban a la Luna, había un tercer hombre. Un hombre del que casi nadie habla. Un hombre que aquella noche vivió algo que ningún ser humano había vivido antes, ni ha vuelto a vivir después. Su nombre era Michael Collins y su trabajo era esperar. Collins orbitaba la Luna en el módulo de mando, el Columbia, a 110 kilómetros de la superficie, esperando que sus compañeros regresaran, esperando que el motor del módulo lunar funcionara al despegar, porque si no funcionaba, no había plan B, no había rescate posible. Armstrong y Aldrin se quedarían en la Luna para siempre, y Collins tendría que volver solo a la Tierra. Cada vez que el Columbia pasaba por el lado oscuro de la Luna, Collins perdía toda la comunicación. Con Houston, con Armstrong, con Aldrin, con cualquier ser humano vivo sobre la faz de la Tierra. Durante 48 minutos en cada órbita, Michael Collins era el ser humano más aislado de la historia. No hay explorador polar, no hay náufrago, no hay ermitaño que se haya encontrado tan completamente solo, porque la soledad de Collins no era solo geográfica, era cósmica. Al otro lado de la Luna, toda la humanidad, todos los seres vivos del planeta, cada voz, cada luz, cada latido, quedaban del otro lado de una roca de 3.000 kilómetros de diámetro. El propio Collins lo describió con una frase: desde Adán ningún humano ha conocido tal soledad, y sin embargo, en sus memorias escribió que en aquellos momentos de silencio absoluto no sentía terror, sino una especie de paz extraña, la paz de quien está exactamente donde tiene que estar, haciendo exactamente lo que tiene que hacer, aunque nadie lo vea, sabiendo que su trabajo era vital para que el módulo lunar regresara. En toda empresa humana grande hay Collins, personas que sostienen, que esperan, que hacen posible el milagro sin aparecer en las fotografías. El maestro que cambia la vida de un niño y nunca sabe cuánto. El familiar que renuncia en silencio para que otro pueda volar. La historia siempre recuerda al que pisa la Luna. Raramente recuerda al que orbitó esperando. Collins lo sabía. Antes del despegue, un periodista le preguntó si le dolía no ser uno de los que pisara la superficie. Collins respondió con una sonrisa: alguien tiene que quedarse a cuidar la nave, sin amargura, sin ego, con la dignidad de quien ha entendido cuál es su papel. Cuando Armstrong y Aldrin regresaron al módulo de mando y Collins los vio aparecer por la escotilla, escribió que fue el momento más feliz de su vida, no cuando despegó, no cuando llegaron a la órbita lunar, cuando los vio volver, cuando supo que los tres volverían juntos a casa. Michael Collins murió en abril de 2021, a los 90 años. Hasta el final, cuando le preguntaban por su papel en el Apolo 11, respondía lo mismo, que había tenido el privilegio de participar en el momento más grande de la historia humana, que eso era suficiente, que más que suficiente. Hay una grandeza en esa respuesta, que no necesitaba la luna para brillar. Hablemos ahora de los que no estaban en la Luna, de los 600 millones de personas que aquella noche miraron a una pantalla, o escucharon una radio, o simplemente salieron al jardín y miraron hacia arriba, hacia ese punto blanco y quieto en el cielo de julio, sabiendo que allí, en ese momento, había alguien. 600 millones. En 1969, la población mundial era de unos 3.500 millones de personas. Eso significa que 1 de cada 6 seres humanos vivos aquella noche estaba conectado al mismo instante. Era el acontecimiento más visto de la historia. Y hay que recordar lo que significaba ver la televisión en 1969. No había satélites domésticos, no había internet, no había retransmisión instantánea universal.
Lo que ocurrió aquella noche fue un milagro técnico, además de un milagro humano. En España, muchas familias no tenían televisor. Los vecinos se juntaban en casa del que tenía uno, o en el bar, o en la plaza del pueblo, donde el ayuntamiento había colocado un aparato. Había algo en esa forma de verlos juntos, apretados, que multiplicaba la emoción. El asombro compartido es distinto al asombro en soledad. Cuando el hombre de al lado contiene la respiración al mismo tiempo que tú, algo se activa que va más allá de la razón. En la Unión Soviética, el gran rival de Estados Unidos en la carrera espacial, la retransmisión fue discreta. El régimen no podía ignorar el acontecimiento, pero tampoco quería celebrar el triunfo americano. Y sin embargo, hay testimonios de ciudadanos soviéticos que aquella noche también miraron hacia arriba, que sintieron algo que las ideologías no podían contener del todo, porque el hombre que pisó la luna no llevaba la bandera en el corazón. En los países en guerra, en los campos de refugiados, en las cárceles políticas de medio mundo, también lo supieron. Testimonio de presos políticos que escucharon la noticia por radios clandestinas y lloraron, no de tristeza, de algo que no sabían muy bien nombrar. Quizás la certeza de que la humanidad, a pesar de todo, era capaz de hacer cosas hermosas. El mundo de 1969 estaba, como hemos visto, profundamente roto. Vietnam, la Guerra Fría, los asesinatos, las revueltas, el hambre, la injusticia, todo eso existía. Nadie resolvió nada aquella noche, pero durante unos minutos la humanidad tuvo una experiencia compartida de asombro, y eso, aunque parezca poco, no es poco. Y aquí viene una pregunta que me parece muy interesante hacer. ¿Cuándo fue la última vez que la humanidad miró en la misma dirección? Vivimos en una época de fragmentación radical. Las redes sociales nos prometen conexiones y nos entregan burbujas. Nunca hemos tenido tantas herramientas para comunicarnos y pocas veces hemos estado tan incapaces de escucharnos. En 1969, cuando la tecnología apenas comenzaba a rozar lo imposible, logramos lo inimaginable. Para entendernos hoy, basta una comparación. Cualquier ordenador doméstico es unas 100.000 veces más rápido y posee 1.000.000 de veces más memoria que aquel que guió a la humanidad hasta la Luna. Incluso el teléfono que llevas ahora mismo en el bolsillo supera con creces el AGC, Apollo Giant Computer, aquella pequeña maravilla que, en su tiempo, abrió la puerta a lo eterno. Y sin embargo, no fue la tecnología lo que hizo grande aquel momento. Fue lo que ocurrió aquí, en la Tierra. 600 millones de personas, en silencio, respirando al mismo tiempo, el mundo entero detenido en un segundo irrepetible, un latido compartido, una emoción difícil de nombrar y una lágrima cayendo sin permiso, sin explicación, como si por un instante todos hubiéramos entendido que estábamos viendo algo que nos superaba. ¿Qué haríamos hoy si decidiéramos de verdad mirar en la misma dirección, con la misma energía, la misma inversión, con la tecnología actual y el mismo compromiso colectivo que llevó al ser humano a la Luna, aplicado al cambio climático, a la pobreza, a las enfermedades que siguen matando a millones de personas porque no son suficientemente rentables para curarlas? Quizás nos falte la voluntad y el sentido de la placa dejada en la superficie lunar el 20 de julio de 1969. La placa dice así: vinimos en paz en nombre de toda la humanidad. Vamos llegando al final de mi 85º podcast, el dedicado al 20 de julio de 1969, el dedicado al día que la humanidad cumplió un sueño que había sido relatado mucho antes por Julio Verne. El día que Neil Armstrong dijo al pisar la Luna: un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. Hay algo en la Luna que no existe en la Tierra. Silencio. Silencio absoluto. Sin viento, sin lluvia,
sin el paso del tiempo tal como nosotros lo conocemos. Y por eso, las huellas que Armstrong y Aldrin dejaron en la superficie lunar aquella noche de julio del 69 siguen ahí, intactas. Los científicos calculan que permanecerán durante al menos 10 millones de años. 10 millones de años. Cuando nuestra civilización sea un recuerdo, cuando el idioma que estoy hablando haya dejado de existir, esas huellas seguirán ahí. 2 pares de botas en el polvo gris de la luna. El rastro más permanente que hemos dejado como especie. Más permanente que las pirámides, que cualquier libro, que cualquier monumento. ¿Y qué dirá de nosotros ese rastro a quien lo encuentre? ¿Dirá que fuimos valientes? ¿Dirá que fuimos, a pesar de todo, algo más que nuestras guerras y nuestros muros? Hoy hemos visto a Julio Verne señalar el camino 100 años antes de que nadie supiera cómo recorrerlo. Hemos visto a 2 hombres descender con el corazón en la garganta y una alarma sonando, y abrir la escotilla de todas formas. Hemos visto a Michael Collins sostener en silencio lo que otros necesitan para volar. Y hemos visto a 600 millones de personas contener el aliento al mismo tiempo, por encima de fronteras, idiomas e ideologías. Y ahora viene la pregunta más importante, no la histórica, sino la nuestra. ¿Es una misión imposible que la humanidad trabaje unida por objetivos comunes? Hay quien dice que sí, que somos demasiado egoístas, demasiado tribales, demasiado cortos de miras. Pero entonces miro los números de esa misión. 400.000 personas trabajaron en el programa Apolo. No solo ingenieros y astronautas, costureras que cosían los trajes a mano, matemáticas que calculaban las trayectorias sin ordenador, mecánicos, médicos, técnicos de comunicaciones. 400.000 personas que nunca pisaron la luna, pero que lo hicieron posible. La misión imposible ya ocurrió, y ocurrió porque alguien decidió que era necesaria. La pregunta no es si somos capaces. Ya sabemos que lo somos. La pregunta es si lo decidimos. El cambio climático no respeta fronteras. Las pandemias no respetan fronteras. El hambre no respeta fronteras. Los problemas que amenazan nuestra supervivencia como especie no saben de pasaportes ni de banderas. Y sin embargo, nuestras respuestas siguen siendo nacionales, tribales, fragmentadas. Mientras tanto, en la Luna, 2 pares de huellas esperan con 10 millones de años de paciencia a que aprendamos la lección. Las huellas están ahí. La decisión está aquí, en todos nosotros. Hasta aquí es lo que ha dado de sí nuestro día. Nos volvemos a encontrar en el próximo podcast donde hablaremos de las cosas de la vida y escucharemos buena música. Pero eso será otro día.